La Torá, mandamientos, estatutos y leyes. La palabra del Creador Yahweh permanece para siempre y no cambia. Séptimo mandamiento. No cometerás adulterio. Levítico 20:10. Al hombre que cometa adulterio con la esposa de otro hombre, es decir, al que cometa adulterio con la mujer de su prójimo, tanto al adúltero como a la adúltera, se les dará muerte irremisiblemente. Nuestro Mesías nos dice en Mateo 5:27, han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para desearla, inmediatamente comete adulterio con ella en su corazón. Marcos 10:1. Cuando se levantó de allí, vino a los límites de Judea, al otro lado del Jordán, y fueron con él grandes multitudes hasta aquel lugar, y nuevamente les enseñaba, como era su costumbre. Entonces, acercándosele los fariseos, le preguntaron para ponerlo a prueba si le estaba permitido al marido divorciarse de su esposa. Él les respondió, ¿qué les ordenó Moisés? Y ellos dijeron, Moisés nos permitió escribir carta de divorcio y despedirla. Yahshua respondió y les dijo, este mandamiento les escribió ante la dureza de su corazón. Pero el Padre desde el principio varón y mujer los hizo. Por tanto, el varón dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una carne, de manera que ya no son dos, sino una carne. Por tanto, lo que unió Yahweh, no lo separe el hombre. Sus discípulos le preguntaron en casa otra vez acerca de esto, y él les respondió, todo el que se divorcie de su esposa y se case con otra comete adulterio, y si la esposa se divorcia de su marido y llega a ser de otro, comete adulterio. Santiago 2:11. Porque aquel que dijo, no adulterarás, también dijo, no matarás. Ahora bien, si no adulteras, pero matas, te has hecho transgresor de la ley. Segunda de Samuel 11. David peca con Betsabé. Sucedió al año siguiente, en el tiempo de la salida del rey a la batalla, que David envió a Joab y a sus siervos con él, y a todo Israel, y sitiaron Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Aconteció que al atardecer David se levantó de su cama, y al estar paseando por la terraza de su palacio, vio a una mujer mientras ella se estaba bañando, y la mujer era de aspecto muy hermoso. Entonces David envió a que preguntaran respecto a esa mujer, y alguien dijo, ella es Betsabé, hija de Ahinoam, esposa de Urías, heteo. Y David envió un mensajero para que la trajera. Entonces ella entró ante él y él se acostó con ella. Después ella se purificó de su inmundicia y volvió de nuevo a su casa. Y la mujer concibió y envió a que le hicieran saber a David, diciendo, estoy embarazada. Entonces David envió un mensaje a Joab, diciendo, envíame a Urías heteo. Y Joab envió a Urías heteo ante David. Cuando Urías llegó ante David, David preguntó a Urías acerca de Joab, acerca de la gente y acerca de la guerra. Luego dijo David a Urías, desciende a tu casa y lava tus pies. Urías salió del palacio y le fue enviado después un obsequio de parte del rey. Pero Urías durmió a la entrada real, al lado de todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa.
Entonces informaron a David que Urías no había descendido a su casa, y David dijo a Urías: He aquí que has llegado de viaje, ¿por qué no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: El arca del pacto de Yahweh, Israel y Judá habitan en tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor están acampados al aire libre. ¿Habría yo de ir a mi casa a comer y beber y acostarme con mi esposa? Ni por tu vida ni por la vida de tu alma no haré yo semejante cosa. Por lo cual David dijo a Urías: Quédate aquí hoy, y mañana te enviaré. Y Urías se quedó aquel día en Jerusalén. Al siguiente día David invitó a Urías a comer con él, y Urías bebió y se embriagó. Al anochecer salió y durmió al lado de los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Por la mañana David escribió una carta a Joab, y la envió por medio de Urías, y le escribió: Coloca a Urías en la línea frontal, en la fuerte del combate, y ustedes retírense de él hacia atrás, para que él sea herido durante el combate y muera. Aconteció que cuando Joab sitió la ciudad, colocó a Urías en un lugar donde sabía que estaban los hombres de guerra más diestros. Cuando los hombres de la ciudad salieron a luchar contra Joab, allí cayeron muertos algunos de los siervos de David, y murió también Urías heteo. Entonces Joab envió un mensajero ante David a dar parte de todo lo que había sucedido en la guerra. Y Joab dio instrucciones al mensajero y le dijo: Cuando acabes de informar al rey de todo lo acontecido de la guerra, si sucede que se enciende la ira del rey y te dice: ¿por qué se acercaron a la ciudad para combatirla? ¿No sabían que ellos dispararían desde el muro? ¿Quién mató a Abimelech, hijo de Nebudbal? ¿Acaso no fue una mujer quien le arrojó un pedazo de rueda de molino desde el muro y él murió? ¿Por qué se acercaron al muro? Si él te pregunta estas cosas, tú le responderás: también murió tu siervo Urías heteo. Entonces el mensajero fue e informó a David todo lo que Joab le había ordenado. El mensajero dijo a David: los hombres prevalecieron contra nosotros y salieron contra nosotros al campo. No obstante, nos impusimos sobre ellos hasta la puerta de la ciudad. Entonces dispararon los que estaban apostados sobre el muro, y algunos de tus siervos murieron, oh rey, y también murió tu siervo Urías heteo. Entonces David dijo al mensajero: di a Joab que esto no te parezca desagradable, porque de una manera o de otra esto pasa en la guerra. Refuerza el ataque contra la ciudad, captúrala y destrúyela. Al enterarse la esposa de Urías heteo de que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Cuando terminaron sus días de luto, David envió a que la trajeran a su palacio, y ella llegó a ser su esposa y le dio a luz un hijo. Pero lo que David había hecho fue desagradable ante Yahweh. Natán reprende a David. Entonces Yahweh envió al profeta Natán a David, y al venir a él le dijo: en cierta ciudad había dos hombres, uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía una gran cantidad de ovejas y de bueyes, pero el pobre no tenía más que una corderita que había adquirido, la cual vivía junto con él y sus hijos. Se alimentaba de su pan, bebía de su copa y se recostaba en su seno. La consideraba como una hija. Un viajero llegó ante el hombre rico, pero éste rehusó tomar alguno de sus bueyes o alguna de sus ovejas para preparar de comer al viajero que había llegado ante él. Y tomó la oveja de aquel pobre
y preparó comida para el viajero que había venido a él. Entonces se encendió la ira de David contra aquel hombre y dijo: Vive Yahweh, que el hombre que hizo esto merece la muerte. Por cuanto hizo esto y no tuvo compasión, él debe pagar 4 veces la cordera. Entonces Natán dijo a David: Tú eres ese hombre. Así dice Yahweh, el Elohim de Israel: Yo te ungí como rey sobre mi pueblo Israel, y te libré de las manos de Saúl. Te di a las hijas de tus señores, e hice recostar en tu seno a las mujeres de tu señor. Te di a las hijas de Israel y de Judá, y si te hubiera parecido pocas, te hubiera añadido otras tantas como ellas. ¿Por qué has menospreciado la ordenanza de Yahweh y has hecho lo malo delante de Yahweh? Diste muerte a espada a Urías Heteo y tomaste a su esposa por mujer tuya. Le has dado muerte con la espada de los hijos de Amón. De ahora en adelante nunca se apartará la espada de tu casa, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías Heteo para que fuera tu mujer. Así dice Yahweh: He aquí que de tu misma casa haré que surja el mal contra ti. Ante tus propios ojos tomaré a tus mujeres y las entregaré a tu prójimo, y éste se acostará con ellas a la luz del sol. Entonces David dijo a Natán: He pecado delante de Yahweh. Y Natán dijo a David: También Yahweh ha perdonado tu transgresión, no morirás. No obstante, puesto que con esto diste motivo a los enemigos de Yahweh para engrandecerse, el hijo que te ha nacido morirá irremisiblemente.